casos y Potosí tiene 10 casos. Entonces, si uno hace comparación con lo que pasa en las semanas, está fluctuando entre 1.700, 1.800, lo que nos indica que sigue sigue presente el COVID, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el tema de lo que es el POA y voy a compartir con ustedes pantalla, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar un poco repasando de lo más importante que es el tema de elaboración del POA, que es Plan Operativo Anual. Habíamos indicado que hay 4 formularios importantes. Uno es el donde se llena el mandato legal, la identificación de competencias y qué productos realiza el establecimiento de salud. El formulario 2 es el diagnóstico sectorial y diagnóstico institucional. El formulario 3 es la articulación de la planificación del mediano plazo con el largo plazo. Y el formulario 4 es la articulación del mediano plazo con el corto plazo. Es decir, de un año a los 3 años que se pretende realizar actividades, ¿no? En el mandato legal, todos los establecimientos de salud tienen competencias. Estas competencias se dividen en 2 atribuciones y facultades. Las atribuciones son actividades genéricas que realizan todos, pero las facultades son actividades específicas, lo que le corresponde hacer al sector salud. Nadie más que atender pacientes, operar, atender cirugías, va a ser el sector salud. Por lo tanto, esas son las facultades que realiza el personal de salud en los establecimientos de salud. ¿Qué productos generamos o producimos? Todos los establecimientos de salud generamos servicios. No generamos bienes, normas. Y el primer formulario se llena como nos indican que es el mandato legal, qué leyes, qué normas son relacionados a la salud, y ahí se llenan los servicios que realizamos. El código sale de esa estructura organizativa de áreas, a qué área de desarrollo contribuimos, qué sector, somos sector salud, qué política, qué estrategia. Esa es la estructura, digamos, programática que se tiene. El formulario 2 es el diagnóstico sectorial e institucional. Se puede hacer un comparativo de varios años atrás, lo que se ha logrado, y lo que está marcado de rojo es lo que llena la cabecera de sector. En este caso nosotros somos sector salud. El ministerio tiene que pasarnos estos datos donde nos indican los resultados alcanzados que se va a constituir en la línea de base y qué problemas principales. Ahí hemos colocado un ejemplo por decir que a nivel nacional la desnutrición está en un 24% que se ha logrado alcanzar, disminuir hasta el 24%, y la línea de base va a ser 24%. Entonces, pero todo, y qué problemas principales tienen en cada actividad. Esta información nos tienen que
compartir los del Ministerio de Salud o nosotros conseguir. No nos corresponde llenar, a no ser que estemos trabajando en el Ministerio de Salud y nos tocaría llenar, y no así, no llenamos el diagnóstico institucional. La otra parte de este formulario es llenar el diagnóstico institucional, es decir, los resultados alcanzados por el establecimiento de salud del área que le corresponde. En el tema de desnutrición puede ser que están en un 20% de desnutrición y esa se convierte en la línea de base. La cobertura de parto puede ser 54% y la línea de base es 54% de parto institucional. Y para el próximo año habrá que incrementar al 60-64%. ¿Y qué problemas hay en el tema de disminuir la desnutrición o qué problemas hay en la atención de parto? Hay que colocarlo porque este formulario nos está indicando cuál es el diagnóstico institucional. Luego tenemos el formulario 3, la articulación del plan sectorial, que es planificación a largo plazo, con el plan institucional a mediano plazo, que es el PEI. Ahí nos indican cómo se llena cada columna y lo que está igual remarcado en rojo es lo que tiene que llenar la cabecera de sector, en este caso el Ministerio de Salud, colocando el código, que ya sabemos de dónde sale, qué programa del Plan Nacional de Desarrollo, cuál es la línea de base, cuál es el objetivo de desarrollo, qué programas, qué actividades, qué son operaciones, cuánto es el monto estimado, cuánto es el indicador de logro. Eso es lo que básicamente nos tienen que igual compartir la información. Y nosotros tenemos que llenar ya la otra parte que está remarcada de rojo, partiendo de la línea de base, los objetivos institucionales, qué programas, qué operaciones, qué indicadores de logro, cuándo empieza, cuándo finaliza y cuánto es el monto estimativo, ¿no? Entonces, todas esas columnas y de todas las actividades hay que ir llenando. Esta es la estructura que la mayoría de los formularios mantienen: diagnóstico, objetivo de desarrollo, estrategia, programa, proyecto y formularios, ¿no? Entonces, ya estamos en el formulario 4, que es la articulación del mediano plazo con el corto plazo. Igualmente se coloca en una columna el objetivo sectorial, los programas, los proyectos, la planificación anual de desarrollo, lo que se va a hacer, el presupuesto, todas las actividades y los presupuestos que vamos a tener. Y luego entramos al proceso de elaboración del POE y presupuesto en función a esa estructura que tenemos. Y en el tema del diagnóstico sectorial o institucional, tenemos una técnica participativa que es análisis de situación. Esto es lo que estamos trabajando en la práctica, que es el FODA. Entonces, en ese análisis de situación se realiza considerando toda la información que se tiene, los subsistemas de seguimiento y evaluación. Hola. Doctor, se le sigue escuchando. Ya, entonces les decía que esto es lo que estamos haciendo en prácticas, el tema de hacer una técnica participativa de conocer el diagnóstico institucional. Se puede hacer igual de los objetivos de las operaciones, etcétera, y ahí tenemos lo que es el FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Lo que está pintado de celeste se constituyen las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas y debilidades, las fortalezas son los aspectos positivos de la institución o con qué cuenta la institución, y las debilidades son los aspectos negativos o los problemas de la institución.
tanto las fortalezas y debilidades son internos, por eso están dentro del círculo donde depende de nosotros modificar, cambiar. Es decir, deberíamos pretender aumentar nuestras fortalezas y disminuir nuestras debilidades o nuestros problemas. Cada año, al elaborar el plan operativo anual, deberíamos mejorar y superar varias cosas. En cambio, las oportunidades y amenazas son algo externo, es decir, la oportunidad es la capacidad de poder conseguir otros recursos de otras instituciones y que no necesariamente es una obligación de estas instituciones dárnoslos, por lo tanto se constituyen oportunidades que si tenemos o gestionamos o tenemos convenios o apoyos de cooperación, bueno, será un aspecto, logros del establecimiento para poder tener mayor ingresos económicos, mayor apoyo de personal, etcétera, que va a favorecer al cumplimiento de las metas y objetivos. Y las amenazas son todos los conflictos externos que hay, desastres, paros de profesionales en salud, conflictos sociales como los que tenemos, estos conflictos que tenemos durante paros indefinidos, que van a ser obstáculo para cumplir las metas y objetivos. Por lo tanto, tanto las oportunidades de amenazas son algo externo que básicamente no está en nuestras manos poderlo modificar o cambiar, pero sí hay que tomarlos en cuenta. En cambio, las fortalezas y debilidades son los cambios que podemos generar en fortalezas y debilidad. Entonces hay una matriz que se llena, y esto se llena en forma participativa. Si un servicio del hospital trabajaría en el FODA, identificando fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, el responsable y todos podrían tener una información de qué es lo que pasa en el servicio cuando cada día está funcionando. Entonces, todos los problemas deberíamos tomarlos en cuenta para convertirlos en objetivos y poder, digamos, plantearlos en el plan operativo anual. Si notamos que en las debilidades hay falta de capacitación al personal en el manejo de protocolos del CONE, por ejemplo, entonces habrá que poner como objetivo capacitar al personal de enfermería, auxiliar de enfermería en el manejo CONE. Ya estamos definiendo un objetivo y a eso hay que agregarlo cuántas personas, cuánto es el recurso, todos esos formularios que hemos indicado para poder mejorar los problemas que tenemos. Luego entramos a la formulación de presupuesto, que ya son el tema de los recursos. Y aquí lo que les decíamos cuando hablamos en la parte administrativo-financiero, que un establecimiento de salud tiene ingresos y tiene egresos. En el tema de ingresos, que lo hemos identificado como fuentes de financiamiento, son todos los ingresos percibidos, las transferencias que recibe el establecimiento de salud, los créditos, las donaciones, o los ingresos propios por venta de activos, o los saldos que tienen en el banco u otros. Es decir, todo lo que al hospital o al establecimiento de salud le ingresa. Eso hemos hablado como fuentes de financiamiento. Entonces, eso es lo que se tiene que registrar. Se tiene que estimar cuánto más o menos el 2022, porque inclusive ya para el 2022 se ha definido, pero estimar cuánto de recursos económicos va a recibir el establecimiento de salud por las diferentes fuentes de financiamiento. Entonces ahí se pueden detallar los ingresos que se tiene o de qué se va a recibir los dineros. Luego se tiene que formular lo que les decía, los objetivos de gestión. Si identificamos en el establecimiento de salud que falta equipamiento, podemos definir, fortalecer o mejorar el porcentaje de equipamiento del establecimiento de salud, mejorar la infraestructura de salud del establecimiento, mejorar la capacidad del personal de salud. Entonces, en función a los problemas hay que definir los objetivos y esos objetivos deben ser medibles cuantitativamente y cualitativamente, deben ser participativos, viables, consistentes, verificables y temporales. Por un año hay que hacerlo.
La forma de enunciar se debe contar en verbo, es decir, mejorar, conseguir, fortalecer, y tiene que tener una línea de base, la meta, la temporalidad, para poder establecer como objetivo de gestión. Ahí tenemos, pueden ser objetivos estratégicos que se describen en el plan, en el PEI, en el Plan Nacional a Mediano Plazo, pueden ser objetivos de desarrollo, pueden ser objetivos de gestión de un año para poder plantearlos en el POA, ¿no? Tenemos que tener esos objetivos generales con una línea de base, como les decía, mejorar la prevalencia de desnutrición en el establecimiento de salud. ¿Cuánto es la línea de base? Seguramente la línea de base en ese establecimiento puede ser 20% de prevalencia de desnutrición. Entonces habrá que el 2023 bajar esa prevalencia, por decir, a 18 o a 15%, disminuir la prevalencia a un 15%. Entonces, partiendo de la línea de base, hay que plantear objetivos para ir mejorando, ¿no? Luego tenemos la formulación de objetivos específicos. Ya estos objetivos específicos plantea, si hablamos de poder hablar de mejorar la desnutrición, entonces ahí podemos tener objetivos específicos como mejorar o implementar las unidades nutricionales, mejorar el manejo del programa multisectorial por el personal de salud, capacitar en el manejo de desarrollo infantil temprano. Y ya he citado 3 objetivos específicos de ese objetivo general, que es el tema de la prevalencia de desnutrición. Y así se van creando los objetivos específicos igual, que tienen que ser igual temporales, con meta, con indicadores, y pueden ser medibles. Luego estos actividades mencionadas se puede dividir en cada trimestre, cuánto vas a alcanzar el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Esto es para hacer el monitoreo, ¿no? Por ejemplo, si decimos que vamos a tener 120 partos, el primer trimestre será 30, el segundo 60, el tercero 90 y el cuarto 120, ¿no? Y luego estos objetivos se plantea indicando también esas amenazas que hemos hablado, que se consideran supuestos, qué aspectos pueden hacer que no podamos cumplir estos aspectos. Luego tenemos la determinación de operaciones. La determinación de operaciones significa para nosotros igual que actividades. ¿Qué actividades vamos a realizar si nos planteamos un objetivo? Entonces, si nos planteamos el objetivo de poder hacer la implementación de unidades nutricionales, habrá que definir varias actividades que debemos hacer. Las operaciones se dividen en dos grandes grupos: operaciones de inversión y operaciones de funcionamiento. Entonces, estas operaciones de inversión son aquellas cosas donde podemos mejorar el equipamiento, la infraestructura, comprar equipos grandes. Funcionamiento son aquellas operaciones recurrentes, es decir, pago de personal, pago de luz, pago de agua, son los recursos que invertimos para mejorar el establecimiento de salud. Entonces, se tienen que definir las operaciones. Existen matrices en las cuales hay que también llenar para poder tener claro las partidas que vamos a realizar el gasto. Tenemos que tener una apertura programática, es decir, recursos, insumos, cuál es el objeto de gasto, la operación de funcionamiento, el objetivo, el resultado, etc. Entonces ahí, como tenemos esa estructura de actividad, proyectos y programas, ¿no? Y se van clasificando por partidas, se coloca la partida programática, y luego tenemos la determinación de los recursos e insumos. Básicamente esto se define que todo establecimiento de salud va a tener gastos o operaciones en recursos humanos, en servicios, materiales o activos fijos, compra de algún equipamiento.
esta división más o menos se divide por partidas presupuestarias. La partida 100 es recurso humano, la partida 200 es servicios, la partida 300 son materiales, es decir, todo está desglosado y estructurado para poder, digamos, realizar la clasificación del gasto, a qué partida va. Esto básicamente para un control, porque no puede haber un establecimiento de salud que la mayoría de los recursos económicos contraten personal. Entonces, si todo lo que contratan al personal va a ir a la partida 100 y cuando uno mira la partida 100, probablemente están sobredimensionando con relación a la compra de medicamentos, a la compra de insumos, que más bien se tiene que priorizar la compra de insumos, medicamentos y no así incrementar recurso humano por incrementar, tiene que ser justificado. Para eso sirve, digamos, el control de estas partidas presupuestarias, ¿no? Igual se llenan matrices para hacer eso y luego la programación de gastos, en qué tiempo vamos a comprar. Lo que les decía, el otro aspecto importante es los ingresos y los egresos. Los egresos será pago de sueldos, compra de bienes, compra de activos, proyectos, etcétera, etcétera, y que también tiene que haber un equilibrio y tiene que estar programado y presupuestado. Igualmente se hacen matrices y tiene que haber ese equilibrio en el gasto, ¿no? Y les decía como ejemplo, si el gasto de consumo de luz es 10.000, entonces máximo tendremos que programar 120.000 al año. No podemos programar 500.000, o sea, sabemos que no se va a gastar. Entonces ese equilibrio entre lo que es gasto y recursos se tiene que hacer. Igualmente se hace eh, un detalle de recurso y de gasto y posteriormente se hace un resumen de programación en función a lo que hemos hablado, el objetivo, los indicadores de logro, las operaciones y el presupuesto. Qué monto le vamos a hacer el gasto, a qué denominación tiene, qué partida, qué monto, y de esa manera se va terminando de elaborar el POA, ¿no? Con esto hubiéramos terminado lo que es la elaboración del POA. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya la próxima, el día sábado, que probablemente sea la última clase, vamos a poder terminar con el tema de qué es dirección, liderazgo y gestión. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Ah? Hola. No, doctor, al parecer no hay ninguna duda. Ya, si no habría nada hasta el día sábado, por favor, gracias.